Hoy nos adentramos en uno de los temas más polémicos y apasionantes de la arqueología alternativa, las posibles evidencias de presencia egipcia fuera de Egipto. Por lo que antes de comenzar, es esencial remarcar que lo que vas a ver no es una verdad definitiva, sino un conjunto de enigmas que merecen ser mirados con curiosidad y escepticismo, pero también con la mente abierta. Durante milenios, el antiguo Egipto ha fascinado al mundo por su majestuosidad, una civilización avanzada, un imperio que en su apogeo fue una de las potencias más influyentes del planeta. Sin embargo, ni historiadores ni arqueólogos les atribuyen unos conocimientos náuticos muy destacables. ¿Es esto cierto? ¿Los viajes marítimos egipcios se limitaron únicamente al Nilo y a las zonas limítrofes a sus costas? Pero, ¿y si esto no es del todo así? ¿Y si los egipcios fueron más allá de sus fronteras conocidas? ¿Y si llegaron a otros continentes? Aunque comúnmente se nos enseña que los antiguos egipcios navegaban solo por el Nilo, lo cierto es que la evidencia parece indicar que su pericia naval iba mucho más allá. En templos como los de Deir el-Bahari aparecen representaciones de barcos de gran tamaño, con velas rectangulares y remeros bien organizados. Estas embarcaciones parecen estar diseñadas para transportar ganado, mercancías y decenas de personas. Algunos de estos barcos eran realmente robustos, tan resistentes que según algunos investigadores podrían haber surcado el Mediterráneo e incluso el Mar Rojo. Uno de los relatos más fascinantes que vinculan a los antiguos egipcios con travesías oceánicas de gran escala nos llega a través de Heródoto de Halicarnaso, el llamado padre de la historia. En su obra Historia, escrita en el siglo V a.C., Heródoto cuenta que el faraón Necao II armó una flota y enroló a marineros fenicios con la orden de circunnavegar el continente africano. Según el relato, la expedición partió del Mar Rojo y tardó 3 años en completar el viaje. Los marineros habrían bordeado África navegando el Océano Índico hacia el sur, luego al oeste por el Atlántico y finalmente entrando al Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar. Lo más llamativo del relato es un detalle que llevó durante siglos a muchos historiadores a desacreditar la historia, y que hizo que incluso Heródoto pusiera en duda la veracidad de la misma. Los marineros reportaron que durante parte del trayecto el sol se alzaba a su derecha hacia el norte, algo que solo puede observarse si uno cruza el Ecuador y navega por el hemisferio sur. Este detalle geográfico, desconocido en tiempos de Heródoto, ha sido considerado por algunos como una prueba de la autenticidad del viaje. Este testimonio, aunque difícil de verificar arqueológicamente, es uno de los más antiguos registros escritos sobre una posible circunnavegación de África, y suele considerarse un indicio temprano de que los antiguos egipcios pudieron haber realizado viajes mucho más ambiciosos de lo que la historia tradicional les atribuye. Pero hay quien afirma que sus viajes no se limitaron a África o al Mediterráneo, sino que llegaron mucho más lejos, como luego veremos. Si los egipcios realmente cruzaron los mares, ¿dejaron alguna huella? Algunos creen que sí, y que esa huella podría estar en América. Algunos investigadores alternativos han sugerido una conexión entre Egipto y las culturas de Mesoamérica, que se vería respaldada por varias similitudes entre ambos lugares. Entre estas similitudes están la construcción de pirámides escalonadas, la realización de jeroglíficos en piedra, ciertas técnicas de orfebrería como la llamada técnica de cera perdida, barbas postizas de sus gobernantes, adoración a dioses consagrados al sol o un calendario sorprendentemente similar. Personalmente, me parece que ninguna de estas coincidencias es argumento suficiente para confirmar una conexión entre el norte de África y la región de Mesoamérica. Por ejemplo, pirámides escalonadas las hay por todo el mundo, no solo en Egipto y Mesoamérica. Y aunque las similitudes pueden parecer impactantes, las diferencias técnicas son notables. Quizás el verdadero enigma no sea el parecido, sino el por qué tantas culturas antiguas erigieron formas piramidales. Pero esto es otro tema que dejaremos aparcado para otro día. Sin embargo, sí hay una investigación intachablemente científica, a la vez que desconcertante, que podría demostrar una antigua conexión entre ambos lugares. En 1992, la doctora Svetlana Balabanova, toxicóloga del Instituto de Medicina Forense de Ulm, analizó restos de cabello de varias momias egipcias usando técnicas modernas como la cromatografía de gases y la espectrometría de masas. Para su sorpresa, detectó compuestos como nicotina y cocaína, sustancias de origen americano que en teoría no deberían estar presentes en restos del Egipto faraónico. Esto generó una gran controversia, ya que ponía en duda el paradigma aceptado de que el primer viaje transatlántico fue el de Colón, pues la creencia establecida es que la coca y el tabaco no llegaron a Europa y África antes de los viajes de la corona española.
como suele ocurrir ante hallazgos que desafían paradigmas, la respuesta fue inmediata. Fuertes críticas académicas y una campaña de desprestigio que algunos han calificado como desproporcionada. La científica alemana enfrentó obstáculos en su carrera y una dura oposición dentro del ámbito académico, aunque defendió su trabajo con firmeza, asegurando que los datos estaban ahí, eran reproducibles y estaban disponibles para quien quisiera verificarlos. Guiada por su empeño y rigor científico, repitió los análisis en múltiples ocasiones y envió muestras a laboratorios independientes. Todos los laboratorios, sin excepción, confirmaron lo mismo: rastros de cocaína y nicotina en tejidos momificados del antiguo Egipto. Sin embargo, como decimos, la reacción de buena parte de la comunidad científica fue el rechazo. Primero se cuestionó la autenticidad de las momias, pero las pruebas forenses confirmaron que eran genuinas y databan del periodo faraónico. Después se alegó contaminación, pero los compuestos estaban presentes en el interior del tallo capilar, algo extremadamente difícil de alterar de forma externa. Más tarde se dijo que los experimentos no eran replicables, hasta que un equipo independiente, esta vez en Reino Unido, halló las mismas sustancias en otras momias conservadas en un museo británico. Two of the tissue samples and the one hair sample both have evidence of nicotine in them, and I'm really very surprised at this. Finalmente, algunos escépticos, acorralados, decidieron huir hacia adelante y defender lo indefendible, algo que también es lastimosamente habitual en este tipo de casos. Propusieron la extraordinaria explicación de que el tabaco y la cocaína podrían proceder de plantas africanas desconocidas y extremadamente raras. El problema es que no aportaban pruebas de ello. Lo único que ofrecieron como argumento fue una conjetura sin base empírica, probablemente alimentada por la propia frustración de no poder rebatir los datos con solidez. No podemos estar seguros de cuál podría ser el origen de las sustancias. Sin embargo, lo que sí podemos asegurar es que esas sustancias, propias del Nuevo Mundo, no tenían por qué estar en momias del Antiguo Egipto. Y sin embargo, ahí estaban. A día de hoy, el hallazgo sigue siendo uno de los más desconcertantes y polémicos dentro del mundo de la arqueología y la historia de las civilizaciones. Otro hallazgo de artefactos egipcios en América fue anunciado a bombo y platillo por el periódico The Arizona Gazette el 5 de abril de 1909, en un artículo que relataba el supuesto descubrimiento de una gruta en el Gran Cañón repleta de objetos de estilo egipcio. Entre ellos se incluían estatuas de deidades como Isis y Osiris, jeroglíficos tallados en piedra, momias, vasijas, armas, herramientas y otros objetos de influencia oriental. El artículo atribuía el hallazgo a un arqueólogo llamado G. E. Kincaid, quien supuestamente trabajaba para el Instituto Smithsonian, institución que ha negado en repetidas ocasiones a lo largo de los años haber enviado una expedición al lugar o siquiera conocer al supuesto arqueólogo. El hallazgo, de ser cierto, habría sido tan increíble que habría eclipsado cualquier otro descubrimiento hecho incluso en el propio Egipto. Sin embargo, pese a su espectacularidad, el asunto se olvidó casi de inmediato. No aparecieron más artículos ni noticias sobre el descubrimiento, salvo una breve mención a Kincaid en un artículo publicado una semana después en el mismo periódico. Ahí acabó la noticia y nunca más se supo. Tampoco existe ninguna evidencia adicional del hallazgo más allá del reportaje de la Gazette. Ni una sola fotografía ni un dibujo trascendió tras el anuncio. La figura de Kincaid es controvertida y no pocos lo han acusado de farsante. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, el creciente interés por Egipto maravillaba al mundo. Constantes descubrimientos eran revelados al gran público, causando fascinación. Figuras como Carl Richard Lepsius, Gastón Maspero o Flint Petrie contribuyeron al aumento de ese interés. Tal vez Kincaid, en un intento de pasar a la posteridad junto a nombres tan ilustres, simplemente trató de tramar un plan que le diera notoriedad. Aunque también hay que subrayar que este hallazgo aún hoy suscita debates, y todavía hay quien cree en la veracidad de la historia y en la ocultación del hallazgo por parte del Instituto Smithsonian. Otro hallazgo en los Estados Unidos es el de la controvertida estela Davenport, cuyo descubrimiento fue reportado en 1877 en el condado de Scott de Iowa. Durante años se promovió como un calendario grabado en 3 lenguas: jeroglíficos egipcios, alfabeto iberopúnico y lírico, supuestamente fechados entre el 800 y el 700 antes de nuestra era. ¿Son quizás 2 obeliscos enfrentados eso que se ve? La versión oficial no es necesario mencionar, la verdad. Exacto, la interpretación oficial lo califica como una falsificación. Veamos ahora otro caso igualmente enigmático.
Tal vez el hallazgo más controvertido de presencia egipcia fuera de Egipto se encuentra en Australia. En las antípodas del mundo se han hallado artefactos e inscripciones tan desestabilizadoras que la ciencia oficial no tiene otro remedio que tachar de fraude o simples pareidolias, ya que aceptar lo contrario obligaría a reescribir toda nuestra historia. Uno de los casos más desconcertantes se encuentra en el Parque Nacional de Brisbane Water, en Cario, al norte de Sídney. Conocidos como los jeroglíficos de Gosford, allí, grabados en piedra, se hallan más de 250 jeroglíficos egipcios. ¿Qué hacen ahí, tan lejos de Egipto? Para la comunidad científica no hay duda, se trata de una falsificación moderna. E incluso algunos sugieren que su creador fue el artista estadounidense afincado en la zona Leroy Styley, o aficionados que se habrían inspirado en libros egipcios. Pero no todos están de acuerdo con esa interpretación. Según los defensores de su autenticidad, estas tallas narran la dramática historia de una expedición egipcia naufragada, liderada por el noble de la cuarta dinastía Diedeset bajo el reinado del faraón Diedefra, hijo de Keops, por lo que el viaje se tendría que haber realizado hace nada menos que 4.500 años. Argumentan que la complejidad y coherencia de esta narrativa, junto con la presencia de símbolos jeroglíficos que según ellos no habían sido publicados en libros de referencia hasta mucho después de su descubrimiento, hacen que una falsificación moderna sea improbable. Para quienes defienden esta teoría, la erosión de las rocas también sugiere una antigüedad considerable. Además, conectan estos jeroglíficos con supuestos hallazgos anómalos en Australia como figuras egipcias o símbolos que apuntarían a un contacto transcontinental en la antigüedad. Sin embargo, la gran mayoría de la comunidad científica rechaza contundentemente la autenticidad de los jeroglíficos de Cario. Señalan graves inconsistencias, una mezcla caótica de estilos jeroglíficos de diferentes periodos egipcios, errores gramaticales y ortográficos, y representaciones de símbolos que no son fieles al uso egipcio original. El argumento de los símbolos desconocidos también es refutado, ya que los egiptólogos confirman que aunque quizás no estuvieran en manuales populares, sí eran conocidos en textos académicos. Además, la ausencia total de cualquier otra evidencia arqueológica de presencia egipcia en Australia, como asentamientos, herramientas o artefactos, y el hecho de que las tallas no muestren la erosión esperada para miles de años, son factores determinantes. La conclusión predominante es que los jeroglíficos de Carion son una falsificación moderna, probablemente obra de bromistas o individuos con cierto conocimiento en egiptología que los crearon a finales del siglo XX. Yo no tengo una respuesta clara a este enigma. ¿Tú qué opinas? Por otra parte, en Gympie, al norte de Queensland, se alza una estructura piramidal de unos 40 metros de altura. En su entorno se han encontrado estatuillas de babuinos y escarabajos, elementos intrínsecamente egipcios. Aunque la explicación oficial atribuye la estructura a colonos europeos del siglo XIX, el hallazgo de este escarabajo es cuanto menos enigmático, ¿no crees? Pero no solo en Australia existen vestigios de una posible conexión entre ambos continentes en el pasado. También en el propio Egipto podemos hallar huellas que podrían indicar que en algún momento remoto de la historia los pobladores de Egipto y Australia cruzaron sus destinos. En la necrópolis de Saqqara, en el conjunto funerario del faraón Unas de la sexta dinastía, se han localizado escenas de caza de distintos animales entre los que increíblemente aparecían canguros. Porque si no son canguros, ¿qué son? Por otra parte, en la tumba de Tutankamón se halló un objeto peligrosamente parecido a un boomerang. Para los egiptólogos no hay ningún misterio, pues objetos parecidos se han encontrado en otras partes de Egipto. Sin embargo, para otros, esto es un objeto fuera de lugar. Adentrémonos ahora en el terreno de la mitología. Otra posible prueba de la presencia egipcia fuera de Egipto proviene del mito de la propia creación de su civilización. Hablamos de la legendaria isla del dios Shu. Según los propios egipcios, esta isla se situaba en el remoto occidente, frente a un estrecho que se abría a un océano de aguas frías cuya extensión ni siquiera Osiris conocía. Era, en tiempos remotos, la morada de los dioses primigenios y la cuna de su civilización. Esta precisa ubicación parece coincidir sorprendentemente bien con la Atlántida de Platón. El gran filósofo griego la situó frente a las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar y el Océano Atlántico. ¿Puede ser la isla del dios Shura legendaria Atlántida? No olvidemos que la historia de la Atlántida, tal y como nos la relata Platón en los diálogos Timeo y Critias,
procede directamente de los sacerdotes egipcios del templo de Sais, quienes se la relataron a Solón, uno de los 7 sabios de la antigua Grecia. Es decir, la historia de la Atlántida proviene de los antiguos egipcios. Esta visita de Solón al templo de Sais fue confirmada años más tarde por Plutarco de Queronea, en su obra Vidas Paralelas, quien incluso da los nombres de los sacerdotes egipcios que se entrevistaron con Solón: Sonchis de Sais y Xenofis de Heliópolis. Grantor, discípulo de Platón, también confirmó la visita de Solón a Sais, y afirmó haber visto con sus propios ojos los documentos que los sacerdotes le mostraron al sabio, aunque dichos textos no han llegado hasta nosotros o aún no han sido descubiertos. También hay que recordar que el nombre Atlantis que Platón otorga al legendario continente es una traducción al griego del nombre que los egipcios le daban a esta isla. Atlantis en griego significa la isla del Atlas o la isla del que sostiene el cielo, y el dios Shu no es otro que el dios que sostiene el cielo. ¿Simple coincidencia? Tal vez, pero ¿y si no es casualidad? A lo largo del mundo, descubrimientos que no encajan con la narrativa oficial siguen acumulándose, pero siguen siendo ignorados y catalogados como coincidencias o simples fraudes. Y sin embargo, en cada uno de estos hallazgos tal vez haya una verdad esperando a ser contada, quién sabe. Lo que está claro es que en la actualidad sí hay millones de artefactos indudablemente egipcios repartidos por el mundo, los que se encuentran en los museos. Tras siglos de campañas de excavación, los principales museos de todo el mundo albergan en sus salas innumerables piezas arqueológicas provenientes del antiguo Egipto. Para el humano actual es fácil explicar este hecho. Sin embargo, ¿qué pensará el humano dentro de 10 o 12.000 años? Nuestra civilización actual, tarde o temprano, al igual que ha pasado con todas las culturas antiguas, está abocada a su irremediable desaparición. Dentro de miles de años habrá arqueólogos que comenzarán a excavar y a desenterrar la historia. Llegarán a las ruinas de Londres y encontrarán restos egipcios. Lo mismo pasará cuando lo hagan en Turín, París, Madrid, El Cairo o Nueva York. ¿Qué pensarán esos arqueólogos del futuro cuando encuentren restos de la civilización egipcia en lugares tan distantes entre sí? ¿Pensarán que Egipto fue una cultura global? ¿Dirán que el parecido es fruto de la casualidad? ¿Dirán que son pareidolias? ¿Tildarán esos hallazgos de falsificaciones? ¿Usarán los futuros académicos el término pseudocientífico para desacreditar a cualquiera que se atreva a sugerir una conexión? No estaremos ahí para verlo y poder dar una respuesta, aunque si lo estuviéramos, probablemente también seríamos tildados de farsantes. Tal vez la historia que nos enseñaron no es falsa, pero sí incompleta. Quizás, entre mitos, anomalías y descubrimientos olvidados, se esconde otra narrativa. Una que apenas estamos empezando a desentrañar. ¿Estamos tal vez malinterpretando la historia? ¿Tú qué opinas? Déjame tu opinión en los comentarios, siempre los leo. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal y comparte. Y no dejes de visitar trames.net para comprar tu copia de la novela. Dale una oportunidad. Igual te sorprende. Nos vemos en el próximo viaje.